Planteemos una paradoja fascinante para empezar. ¿Qué ocurre exactamente cuando el derecho innegable de la ciudadanía a saberlo absolutamente todo sobre sus instituciones choca de frente y a toda velocidad con el derecho fundamental de cada individuo a mantener su vida privada bajo llave? Es una tensión constante. Y es, de hecho, uno de los equilibrios más delicados que tiene que mantener cualquier Estado democrático moderno en la actualidad. Porque claro, no puedes tener un gobierno opaco bajo la excusa de proteger la privacidad. Exacto. Pero tampoco puedes desnudar la vida de los ciudadanos en nombre de la transparencia pública. Eso es. Y ese es precisamente el mapa de nuestra inmersión profunda de hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de fuentes, análisis y notas procedentes del que se denomina Tema 15. Un material muy denso, por cierto. Muy denso, sí. El objetivo de este análisis detallado es desmitificar cómo la administración pública en España hace verdaderos malabares con estos conceptos: transparencia, buen gobierno y protección de datos. Y para no quedarnos solo en la teoría, vamos a aterrizarlo en el día a día, fijándonos muy especialmente en cómo gestiona esto la policía local. Me parece el escenario perfecto para ilustrarlo. Bueno, vamos a desgranar todo esto, porque sobre el papel todo encaja, pero la práctica es un terreno lleno de grises. Para sentar las bases, es fundamental entender que no estamos hablando de rellenar formularios o de cumplir con trámites burocráticos pesados. Estamos hablando de los pilares mismos del Estado de Derecho. Los cimientos, vaya. Eso es. La premisa es que tu conocimiento empodera a la sociedad para fiscalizar a quienes toman las decisiones. Pero simultáneamente, los datos personales, si están mal gestionados o caen en las manos equivocadas, pueden arruinar reputaciones, comprometer la seguridad o destruir vidas. Es que esa es la magnitud real de la información que maneja un ayuntamiento o una jefatura de policía. Hablemos entonces de la primera fuerza en esta colisión, la transparencia y el buen gobierno. Un tema que ha cambiado muchísimo en la última década. Radicalmente. Quienes conocen el funcionamiento de la Administración saben que la publicidad activa, según la Ley 19/2013, ya no es una sugerencia. No, es una obligación estructural. Ya no sirve esa actitud antigua de, bueno, si quieres saber algo, ven y pregúntalo en la ventanilla. Las instituciones tienen que publicar proactivamente organigramas, presupuestos, contratos, subvenciones e incluso las retribuciones de los altos cargos. Tiene que estar ahí accesible. Y no solo accesible de cualquier manera, sino de forma estructurada y reutilizable. Es como un escaparate iluminado. Me gusta esa analogía, el escaparate. Pero claro, la publicidad activa tiene un límite natural. No pueden publicarlo absolutamente todo por defecto. Imposible. Por eso, el sistema se complementa con el derecho de acceso a la información pública. Cualquier persona puede dirigirse a la Administración y solicitar información que no esté en ese escaparate. Y el detalle crucial, que a menudo genera fricción en las oficinas, es que no es necesario justificar para qué se quiere esa información. Lo fascinante aquí es que este derecho de acceso, aunque es amplísimo, no es absoluto. Claro, tiene que haber frenos. La normativa establece unos límites tasados muy claros. No se puede entregar información si hacerlo perjudica directamente a la seguridad nacional, a la defensa, a la prevención o investigación de delitos. El gran límite. El límite que más se invoca, efectivamente, la protección de datos personales de terceros. Pero a ver, la Administración no puede usar esos límites como un comodín, un escudo para ocultar información incómoda, ¿verdad? No vale con decir, uy, hay datos personales, denegado. En absoluto. Tienen que realizar lo que en el ámbito jurídico se conoce como una prueba del daño. ¿Y eso en qué consiste exactamente? Es decir, la Administración debe argumentar y demostrar que entregar esa información causaría un perjuicio real, tangible y específico al interés que intentan proteger. Y no solo eso, a continuación deben hacer una prueba de interés público. Que entiendo que es poner las cosas en una balanza. Exactamente. Tienen que sopesar si el daño que se causaría revelando la información es mayor o menor que el interés público de que esa información se conozca. Si el interés público por destapar, digamos, una irregularidad financiera es abrumador, ese interés puede llegar a pesar más que ciertos aspectos de la privacidad. Es un análisis caso por caso. Sumamente complejo. Y si quien solicita la información recibe una negativa que considera injustificada, siempre existe el recurso de reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El famoso CTBG. Ese mismo. Es una autoridad independiente que revisa si la Administración ha aplicado esos límites de forma proporcionada o si simple y llanamente está intentando ser opaca.
Dejando a un lado el acceso a los documentos, el otro pilar de esta primera sección es el buen gobierno. Porque una cosa es que las cuentas estén claras, y otra muy distinta es la ética de las personas que gestionan lo público. La conducta humana siempre es el eslabón más complejo. Totalmente. Las fuentes detallan un catálogo de principios éticos y de actuación que no son simples recomendaciones de recursos humanos, son obligaciones legales. Actuar con objetividad, imparcialidad y la prohibición absoluta de obtener ventajas personales. Y cuidado porque las sanciones no son ninguna broma. Hasta 10 años de inhabilitación he leído en las notas para cargos públicos. Así es. Las sanciones por vulnerar el buen gobierno pueden llegar a ser drásticas, y aunque las sanciones más severas suelen apuntar a los altos cargos, estos principios éticos impregnan a todo el personal al servicio de la administración, Incluyendo, por supuesto, a las fuerzas de seguridad. especialmente a ellos por la autoridad que ejercen. Esto nos lleva a un escenario práctico muy ilustrativo que recogen las notas, centrado precisamente en la policía local. Pongámonos en situación. Imaginemos que un agente de policía está de patrulla y recibe el aviso de un accidente de tráfico. Un servicio rutinario. Hasta que deja de serlo. Llega al lugar, asegura la zona, se acerca para identificar a los conductores implicados y se da cuenta de que uno de los conductores es un familiar cercano, un hermano, por ejemplo. Vaya papeleta. ¿Cuál es el protocolo exacto ahí? Porque el instinto humano es ayudar a tu hermano, pero el instinto profesional choca de frente con la normativa. En ese preciso instante se activa lo que se denomina el deber de abstención. Es una herramienta fundamental del buen gobierno diseñada específicamente para neutralizar los conflictos de intereses. El agente legalmente no puede intervenir. O sea, nada de redactar el atestado. No puede redactar el atestado, no puede tomar declaraciones oficiales ni gestionar el procedimiento del accidente de ninguna forma. Pero tiene que apartarse físicamente de la gestión en ese mismo momento. Totalmente. Debe comunicar la situación de inmediato a su superior para que envíen a otra patrulla o asignen la intervención a un compañero. Me parece durísimo en el momento, pero lógico. Y la razón de fondo no es necesariamente que el agente vaya a mentir en el atestado para favorecer a su hermano. La razón es salvaguardar la percepción de imparcialidad de la institución. Claro, no solo hay que ser imparcial, sino parecerlo. Si la otra parte implicada en el accidente ve que el policía es hermano del otro conductor, la credibilidad de ese atestado queda automáticamente destruida, independientemente de lo pulcro y profesional que haya sido el trabajo. Es una línea de defensa institucional. Entendido. Vamos a cruzar ahora al otro lado de la trinchera. Hemos visto la fuerza que empuja hacia la transparencia. Hablemos del escudo que frena esa apertura. La protección de datos. Aquí entramos en la famosa sopa de letras. Madre mía, sí. Nos movemos en el terreno del RGPD a nivel europeo y la LOPDGD en España. Quienes lidian con bases de datos saben que la entrada en vigor de la normativa europea lo cambió todo. Ya no se trata solo de tener cuidado con los datos de la gente. Fue un antes y un después. Fue un cambio de paradigma radical en toda Europa. Antes, el enfoque era más reactivo. La administración trataba los datos y, si había un problema o una filtración, se enfrentaba a las consecuencias a posteriori. El Reglamento Europeo introdujo el principio de responsabilidad proactiva. El famoso accountability anglosajón. Exacto. Y esto lo cambia todo desde la base. ¿En qué se traduce eso? Pongamos un martes por la mañana en un ayuntamiento o en una comisaría local. Se traduce en que ya no basta con afirmar que cumples la ley. Tienes que poder demostrarlo documentalmente en cualquier momento. Tienes que diseñar tus sistemas y tus bases de datos desde el principio pensando en la privacidad. Privacidad desde el diseño lo llaman. Eso es. Tienes que llevar un registro exhaustivo de las actividades de tratamiento, aplicar medidas de seguridad que sean proporcionales al riesgo real de esos datos y, si vas a implementar una tecnología nueva, tienes que hacer una evaluación de impacto previa. La carga de la prueba se invierte por completo. Si ocurre una filtración y tienes que dar explicaciones, la primera pregunta de la autoridad de control no será quién hackeó el sistema, será dónde están las pruebas de que habías puesto todas las medidas razonables para evitarlo. ¿Y si no tienes esa documentación? La sanción está prácticamente garantizada por falta de responsabilidad proactiva. Es decir, que la burocracia interna se multiplica por 1000, pero con el fin de proteger lo que la normativa llama los derechos ARCOPOL de los ciudadanos: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición. Una lista muy completa. No hace falta repasarlos uno por uno, pero sí me quiero detener en el de supresión.
El famoso derecho al olvido, la idea de que puedes exigir a una institución o a una plataforma que borre tu rastro si ya no hay una base legal para que lo conserven. Y ya es precisamente en esta área donde la legislación española, el título 10 de la LOPDGD, dio un paso que fue muy innovador en su momento. No se limitó a transponer la norma europea, dedicó un título entero a garantizar los derechos digitales, Bajó el concepto del derecho al olvido a la realidad de Internet. regulando cómo se aplica a las búsquedas en la red y a las redes sociales. Las fuentes destacan un par de conceptos de esos derechos digitales que son interesantísimos. Hablan de la desconexión digital en el ámbito laboral, que intenta poner un muro entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal en la era de los smartphones. Vital hoy en día. Y luego mencionan el testamento digital. Esto me parece un concepto fascinante. ¿Cómo funciona en la práctica que alguien gestione tu información cuando falleces? El testamento digital aborda un vacío legal inmenso que teníamos. Cuando una persona fallece, ¿qué ocurre con sus cuentas de correo, su almacenamiento en la nube, sus perfiles en redes sociales? Son datos personales, pero el titular ya no está para ejercer sus derechos. Quedaban en un limbo absoluto. La ley española permite que las personas designen en vida a familiares, herederos o a un albacea específico para que tras el fallecimiento puedan dirigirse a estas plataformas tecnológicas. ¿Y qué pueden hacer exactamente? Pueden hacerlo para dos cosas, o bien para acceder a esos contenidos si hay una justificación, o, lo que es más común, para dar instrucciones estrictas de que se borren y se elimine esa huella digital de forma definitiva. Es trasladar la gestión del patrimonio físico al patrimonio digital. Ahora, si aterrizamos todo este bloque de privacidad puramente en el ámbito policial, la dinámica tiene que ser forzosamente distinta. Si una red social quiere tratar mis datos, yo tengo que marcar una casilla dando mi consentimiento explícito. Pero claro, la policía no va por la calle pidiendo permiso para meter tus datos en un atestado. Es una distinción absolutamente crítica. En el entorno de la administración pública en general y en el de la seguridad ciudadana en particular, el consentimiento casi nunca es la base jurídica para tratar los datos. Sería ridículo. Imagina lo absurdo que sería pedirle permiso a un investigado para incluir su nombre en una base de datos de sospechosos. La legitimación de la policía se basa en otras figuras legales, el cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de poderes públicos o misiones de interés público. Tienen el mandato legal de investigar y prevenir, y eso les legitima. Exacto. De hecho, el tratamiento de datos para fines de prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos tiene un régimen legal propio y específico. Deriva de la transposición de una directiva europea, la 2016-680. Una directiva independiente solo para ellos. Sí, el título 9 de la ley española lo recoge. Los principios generales se mantienen, por supuesto. La policía tiene que asegurar los datos y no puede recopilar más de los necesarios, pero los derechos de los ciudadanos sobre sus propios datos pueden limitarse drásticamente. Por ejemplo, Si un ciudadano ejerce su derecho de acceso para saber qué información tiene la policía sobre él, la policía puede denegarlo si entregar esa información pusiera sobre aviso una red criminal o comprometiera una investigación en curso. aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Tenemos por un lado la obligación del buen gobierno y la transparencia de mostrar cómo opera la maquinaria pública, y por el otro, el muro de contención de la protección de datos y el trabajo policial. ¿El choque de trenes? Cuando alguien exige información pública que contiene datos personales de otras personas, ¿cómo se resuelve ese choque? Las fuentes mencionan una herramienta clave, la disociación. La disociación o anonimización es el puente técnico que permite que la transparencia y la privacidad coexistan. Consiste en coger un documento público, como puede ser una resolución de un contrato o un expediente administrativo, y eliminar o tachar cualquier dato que permita identificar a una persona física concreta. Quitas nombres, apellidos, números de identidad. Direcciones exactas, matrículas. Una vez que el documento ha sido disociado de tal forma que es imposible o desproporcionadamente difícil reidentificar a los sujetos, el documento pierde la categoría de dato personal. Ah, qué interesante. Y en ese momento ya puedes publicarlo o entregarlo para cumplir con la transparencia. Sobre el papel parece sencillo. Tachas los nombres y entregas el informe. Pero vamos a poner a prueba esto con la dinámica de casos prácticos que detallan nuestras fuentes. Vamos a ello. Primer escenario. El dilema de las estadísticas frente a los informes. Una asociación de vecinos preocupada por la inseguridad exige al ayuntamiento que se le entreguen los atestados policiales completos de todos los robos ocurridos en su barrio durante el último año. El ayuntamiento responde con una negativa rotunda y solo les entrega estadísticas generales. Y los vecinos, lógicamente, se enfadan apelando a la transparencia.
Y el ayuntamiento está actuando de forma impecable desde el punto de vista legal. Sí. Sí, aquí entran en juego los límites de la transparencia que mencionábamos al principio. Entregar atestados policiales completos, incluso si se intentan disociar, es un riesgo inmenso. Claro, no es solo el nombre del ladrón. Un atestado contiene los datos de la víctima, las medidas de seguridad de su casa que han sido vulneradas, declaraciones de testigos que colaboraron con la policía. Son datos extremadamente sensibles. Además, revelar un modus operandi detallado o líneas de investigación puede comprometer la seguridad pública futura. Es decir, que la prueba de interés público aquí se decanta claramente por la privacidad. Totalmente. El derecho de los vecinos a estar informados sobre la seguridad de su entorno se satisface entregando información agregada y estadística. Ha habido 15 incidentes en esta zona, de este tipo. Eso permite a la ciudadanía fiscalizar si la policía está haciendo su trabajo. O si hacen falta más patrullas, exacto, pero sin exponer la intimidad de las víctimas ni poner en riesgo investigaciones. Vamos con un segundo caso que me parece el más resbaladizo. Hablamos de la minimización de datos. Hay una reyerta en la calle, una pelea entre varias personas, llega una patrulla de la policía local, interviene, separa a los implicados y empieza a pedir identificaciones para levantar un acta. Uno de los agentes se fija en que uno de los individuos lleva una camiseta con un lema político muy radical y explícito. El agente piensa, bueno, esto podría ser información útil para el contexto, y anota la afiliación política y la ideología aparente de esa persona en el informe oficial. Supongo que el agente cree que está siendo exhaustivo. Puede que lo crea, pero está cruzando una línea roja gravísima en la protección de datos. Tan grave es. La normativa europea es tajante respecto a lo que denomina categorías especiales de datos o datos sensibles. El artículo 9 del RGPD, la ideología, la afiliación sindical, la religión, la orientación sexual o los datos de salud tienen una protección reforzada. Intocables. Su tratamiento está prohibido por defecto. Pero, poniéndome en el papel de la gente, la policía recopila información para prevenir delitos. ¿No podría argumentar que el contexto ideológico es relevante para entender por qué se produjo la pelea? Ese es el peligro de la justificación preventiva genérica. El principio de minimización exige que solo se recojan los datos que sean estrictamente adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para el fin de esa intervención concreta. Si el fin es parar la pelea. Si el fin es identificar a las personas por una alteración del orden público ordinaria, las creencias políticas de uno de ellos son irrelevantes desde el punto de vista jurídico. El agente no puede hacer acopio de datos sensibles por si acaso son útiles en el futuro. Eso se acerca peligrosamente a la creación de ficheros ideológicos, lo cual es inconstitucional. Visto así, tiene todo el sentido. ¿Hay alguna excepción donde sí estaría justificado anotarlo? Solo si la naturaleza del incidente hace que ese dato sea el núcleo de la investigación. Por ejemplo, si hay indicios claros de que la pelea no es una simple disputa, sino un delito de odio o una agresión motivada específicamente por la ideología de la víctima. Cambia el panorama por completo. En ese caso, la motivación ideológica pasa a ser un elemento del tipo penal que hay que investigar sí o sí. Pero fuera de ese contexto muy específico, anotar la afiliación política basándose en una camiseta es una vulneración de los principios fundamentales. Queda muy claro el límite. Vayamos al tercer y último escenario práctico de las notas. La pesadilla logística. La brecha de seguridad. Sudores fríos para cualquier administración. Ya te digo, un agente, durante un servicio complicado, extravía su tablet oficial o se la roban del vehículo patrulla. Ese dispositivo tiene acceso directo, aunque sea mediante contraseñas, a bases de datos internas con expedientes, denuncias e historiales de cientos de ciudadanos. ¿Qué ocurre en la hora 1 después de ese incidente? En la hora 1, el agente tiene que reportarlo inmediatamente al delegado de protección de datos de la Administración, el DPD. Es una figura obligatoria en toda entidad pública. Y aquí se activa un reloj que no perdona. Tic-tac. El DPD tiene que evaluar el riesgo a una velocidad de vértigo. La tablet estaba cifrada a nivel de disco duro, las credenciales de acceso se pueden revocar remotamente, qué tipo de información concreta estaba expuesta en ese dispositivo en el momento de la pérdida. Imagino que si la evaluación determina que cualquiera podría encenderla y leer los atestados, entramos en territorio crítico. Si se determina que la brecha de seguridad constituye un riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos, la Administración tiene la obligación ineludible de notificar el incidente a la autoridad de control. En este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Efectivamente, y el plazo máximo que da la ley es de 72 horas desde que tuvieron constancia del incidente.
Es fin de semana. No importa, el reloj corre. Y si el riesgo no es solo moderado, sino alto. Digamos que se ha filtrado información de víctimas de violencia de género o datos de salud muy sensibles. Entonces, la normativa exige dar la cara de forma directa. No basta con informar a la agencia. Hay que notificar la brecha a las propias personas afectadas, de forma clara y en un lenguaje sencillo, explicándoles qué datos se han comprometido y qué medidas pueden tomar para protegerse. Tiene que ser un proceso dolorosísimo para la imagen de la institución. Es un golpe duro, sí, pero es la demostración definitiva del principio de responsabilidad proactiva del que hablábamos. Ocultar la brecha de seguridad para evitar un escándalo público es la peor decisión posible y multiplica las sanciones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos transitado desde las obligaciones éticas más altas hasta el estrés absoluto de perder un dispositivo policial. Si extraemos la esencia de estas fuentes, el mensaje es claro. Es un ecosistema muy complejo. Así es. Cada vez que interactuamos con la estructura de la administración, ya sea exigiendo información sobre un contrato público o dando nuestros datos en una intervención policial, hay una arquitectura legal invisible que está calculando pesos y contrapesos constantemente. Constantemente. Por un lado, intentando garantizar el derecho fundamental a vigilar cómo actúa el poder. Y por otro lado, levantando cortafuegos técnicos y legales para asegurar que la privacidad de los individuos no sea devorada por el sistema. No se trata simplemente de memorizar obligaciones burocráticas, se trata de las reglas de juego que mantienen viva la confianza entre la sociedad y las instituciones que la gestionan. Si conectamos esto con el panorama general y viendo cómo evolucionan estas normativas, esto plantea una pregunta importante para un futuro que ya está a la vuelta de la esquina. Hemos hablado de la disociación. De tachar los nombres en los informes o en los contratos. Exacto, como la gran solución de consenso para poder publicar cosas. Y hemos visto cómo la LOPD-GDD ya contempla gestionar nuestra huella digital incluso tras nuestro fallecimiento, con el testamento digital. Sí. Pero ¿qué va a pasar en las administraciones públicas cuando los futuros sistemas de inteligencia artificial empiecen a procesar décadas de documentos públicos? Eso abre un melón gigantesco. Hablamos de sistemas capaces de cruzar millones de datos históricos, expedientes policiales disociados, estadísticas aparentemente inofensivas y registros públicos. ¿Quién ostentará realmente el derecho al olvido de una persona cuando una máquina sea capaz de encontrar patrones invisibles para el ojo humano? Reidentificando a gente que creíamos anónima. Exactamente. ¿Quién nos protege cuando la IA logre reidentificar a las personas que creíamos haber ocultado bajo esa disociación? El concepto mismo de dato anónimo podría tener fecha de caducidad muy pronto. Es una perspectiva que da vértigo. El choque definitivo. Una legislación diseñada para permitirnos desaparecer frente a una tecnología construida para relacionarlo y recordarlo absolutamente todo. Dejaremos que esa reflexión cierre el círculo de hoy. Me parece un final perfecto para darle una vuelta. Esperamos que este recorrido por las entrañas de la transparencia, la ética pública y la protección de datos haya revelado la inmensa complejidad del terreno de juego en el que operan nuestras instituciones. Ha sido un análisis intenso. Hasta la próxima exploración.